Abasira bashala bakaya. Gloria, 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 gloria. Santo es el Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, por este día. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Padre. Padre, pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de consejo, de conocimiento. Padre, en esta hora danos entendimiento, Señor. Padre, yo pido que cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada pastor, cada hombre de Dios, en esta hora reciba entendimiento para oír tu palabra, Señor. Padre, entendemos que solamente tu gloria, solamente tu presencia, Señor, solamente tu palabra puede cambiar la condición del corazón del ser humano. Puede cambiar cualquier condición, Señor. Padre, y ahora pedimos que tu glorioso Espíritu Santo venga sobre nosotros. Yo le pido a cada persona que está en conexión, levante la mano al cielo y empiece a pedir la presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios. Y empiece a pedirle que venga. Espíritu de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Padre, nos paramos sobre la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú con ellos, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo venga hasta ahora, Señor. Espíritu de Dios, ven, ven, ven de los 4 vientos. Espíritu de Dios, ven, ven y sopla sobre estos huesos secos. Sopla sobre este país, Espíritu de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo inunde cada casa, cada hogar. Inunde cada persona, inunde cada ser humano. Que tu glorioso Espíritu Santo venga y llene y reconforte, Señor, a tus hijos. Padre, pedimos a esta hora que el Espíritu de Dios venga sobre todos nosotros. Vamos, levanta la mano al cielo y empieza a pedir que el Espíritu de Dios venga, venga. Ven, glorioso Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de amor, Espíritu de gracia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, Espíritu de entendimiento, el Espíritu de Cristo. Glorioso Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Oh, bendito, 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 bendito. Llena, reconforta. Poséenos, Espíritu Santo. Poséenos, Espíritu Santo. Padre, que se cumpla hasta ahora lo que dicen las Escrituras en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Empieza a pedir que la unción del Santo, la unción de poder, la unción de lo sobrenatural, la unción que rompe todo yugo, venga ahora. Padre, yo te pido ahora que tu poder descienda sobre cada uno de mis hijos. Que tu poder descienda sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada creyente, sobre cada persona que te anhela, que desea un encuentro personal contigo, Señor. Yo te lo pido hasta ahora, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Tomando el mando para operar en lo sobrenatural. Esta mañana yo quiero comenzar a compartir con ustedes tomando el mando para operar en lo sobrenatural. Sé que estamos en los últimos días y sé que hay una gran advertencia en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde aún Satanás y sus súbditos van a traer señales y maravillas engañosas a las cuales van a engañar al pueblo y van a engañar a muchos. Pero eso tampoco nos puede detener a nosotros como iglesia y como el cuerpo de Jesús en la tierra de operar en lo sobrenatural. Déjeme decirle, aunque habrán señales y maravillas que engañarán a muchos, ¿me entiende? Eso tiene su trascendencia por la razón principal, porque en este momento caótico del mundo, el mundo está buscando soluciones a lo que está ocurriendo y no hay solución en lo natural para lo que el mundo va a afrontar. Simplemente se va a requerir una solución sobrenatural. Y si la iglesia no tiene esa solución, entonces el mundo lo buscará en el ocultismo, en el satanismo, en el mismo Satanás. Satanás está presentando su mesa delante del mundo. Déjeme darle esta palabra que Dios me dio. Satanás está presentando su mesa de provisión para el mundo. Su mesa de provisión como su oportunidad o su agenda o su plataforma para poder engañar al mundo y para poder establecerse en el mundo con un nivel de poder y con un nivel de control, para poder él entonces tomar el control sobre el mundo y traer lo que se ha antepuesto como la era del anticristo. Si la iglesia no tiene poder, la iglesia no tiene señales y maravillas, si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces la iglesia no va a ser relevante en esta hora. Sé a lo que nos afrontamos. Entiendo que muchos van a ser engañados por estas señales y maravillas, pero al mismo tiempo
se va a levantar una vez más la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesús en la tierra, con señales, con prodigios, con maravillas, salvando, sanando, echando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Y ahora más que nunca requerimos de señales y maravillas. Por eso mi mensaje es tomando el mando, una vez más, tomando la autoridad, tomando la vara de poder, para operar en lo sobrenatural sin detenernos por nada ni por nadie. Comienzo en Éxodo 34, verso 10. ¿Y por qué comienzo aquí? Porque Dios establece aquí un pacto para las maravillas. Dios es un Dios de doble maravillas. Dios es un Dios de señales y prodigios y maravillas. No hay un solo libro, ni una sola carta en el Antiguo y el Nuevo Testamento que no manifieste el poder sobrenatural de Dios. Nuestro Dios es naturalmente sobrenatural, porque fuimos redimidos para hacer señales y maravillas. Y mire cómo comienza este pacto, y después se lo establezco con la autoridad que Jesús nos da después de que resucitó. Y después yo se lo puedo mostrar de cómo Dios ha determinado que sus hijos sean por señales y maravillas a la tierra. Éxodo 34:10. Y él le contestó: y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas. ¿Ve? Hago un pacto. Cuando Dios determina un pacto y establece un pacto, vuelve y ese pacto es establecido y es mantenido eternamente en el pacto que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario y por toda la humanidad. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y ese pacto está abierto. Está abierto para todo aquel que cree. Para la iglesia del Señor que se está levantando en esta última hora. Dice, ni en nación alguna. Y yo creo que Dios tiene maravillas y señales que no ha hecho en ninguna nación y le va a hacer en nuestra nación. O en otras palabras, Dios tiene maravillas y señales para nuestra nación que aún todavía en nuestra nación Él no ha hecho. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será una obra tremenda, será una obra extraña, será una obra que aún ni los ángeles han visto, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahí establezco en este verso un pacto. Pero ahora, en Isaías 8:18, establezco que ese pacto o esa manifestación de tomando el mando de lo sobrenatural está sobre los hijos de Dios. Isaías 8:18, y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y prodigios en Israel. Le hablo a los hijos de Dios, le hablo a los hijos de este ministerio, le hablo a los hijos que cargan este ADN, le hablo a los creyentes que cargan el ADN de Jesús, que Dios nos está colocando por señales y presagios a esta hora. En otras palabras, una de las mayores señales que Dios hará en estos últimos días es su iglesia, donde jóvenes, donde niños, donde mujeres, donde hombres adultos, donde todo aquel que cree en humildad y en sencillez y está caminando por fe, se va a convertir en una señal y un presagio para todo el mundo. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ya le hablé en esos 34 días que es un pacto. Le hablo en Isaías 8:18 que usted es una señal. Pero entonces ahora lo establezco en la autoridad que Jesús nos dio. Mateo 28:18. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿me entiende? Toda potestad. La autoridad que se había perdido en el primer Adán, yo la recupero. Y ahora no simplemente le doy potestad en la tierra como lo tenía el primer Adán. Ahora le doy potestad en el cielo, porque yo voy para el cielo. Yo soy el sumo sacerdote que está en el cielo. Y ahora esa potestad todavía queda establecida en la tierra. Por tanto, y discipulá a las naciones, ¿me entiende? Discipulen naciones. Estamos en la hora donde vamos a ser relevantes. Estamos en la hora maranata donde vamos a ser respetados. Estamos en la hora maranata donde nos van a consultar y nos van a llamar, ¿me entiende? En medio de este momento de crisis y de tanta necesidad, es donde el pueblo de Dios tiene que levantarse, ¿me entiende? Como una antorcha ardiente bajo el poder del Espíritu de Dios, con señales, con prodigios y con maravillas. Vuelvo y anuncio y vuelvo y reitero lo que el Espíritu de Dios ha estado colocando en mi corazón por las últimas 3 o 4 semanas, ¿me entiende? Hoy más que nunca se requiere un ministerio de sanidad, de milagros, de prodigios, de maravillas. Estamos creyendo en milagros en esta mañana. Estamos creyendo
que el cáncer, que la leucemia, que el coronavirus, que cualquier demonio que está al frente tuyo va a ser destruido por el poder del nombre de Jesús, y que tú estás bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Estas palabras formen discípulos. Que se levante una compañía de hombres y de mujeres, discípulos, para que vayan por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, una compañía de discípulos que se puedan mandar, se les puede dar órdenes, y ellos puedan correr con este poder y en esta operación de esta última hora. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Ahora, veamos cómo empieza a defundarse toda esta operación. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis siempre que habló a cada iglesia y determinó cada condición, él determina, dice, al que venciere. Ya no está establecido simplemente de estar en una medida para poder conseguir algo, sino al que venciere, hasta que perseverara hasta el fin. Al que venciere lo logrará, al que venciere le daré, al que venciere lo obtendrá. Hay una iglesia que tiene que vencer y guardar las obras hasta el fin. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos cómo es que se levanta esa vara de hierro y esa autoridad y ese señorío que está ahora sobre la iglesia para traer lo sobrenatural, para tomar el mando de lo sobrenatural. Una vez más, le reitero a mis hijos, una vez más, le reitero a cada hombre y mujer que está en su casa, en su hogar, ¿me entiende? Tome el mando de autoridad, tome el mando de lo sobrenatural, ¿me entiende? Póngase delante de Dios. Organice su vida, ordénese delante de Dios en todo lo que la palabra requiere. Vuélvase a Dios de todo corazón, en arrepentimiento, en humildad, en sencillez, ¿me entiende? Hasta que recuperemos el nivel de autoridad y el nivel de poder, hasta que sigamos orando por un renacimiento nuevo, hasta que sigamos orando por un avivamiento nuevo. Parece ser que todo este confinamiento y todo lo que hemos oído, se le ha olvidado a la iglesia de seguir orando por avivamiento, de seguir hablando por un renacimiento, de seguir orando para que lo nuevo del cielo renazca sobre el pueblo de Dios. Regreso a Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibo de mi Padre. Ahora, en Apocalipsis 12, verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo. Está hablando de Satanás, de Lucifer. Y les arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró al frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Me entiende? Satanás, para poder conquistar el mundo, primero tiene que derrotar a la iglesia. Satanás, para primero tomar la autoridad sobre toda la tierra, primero tiene que engañar a la iglesia, tiene que destruir a la iglesia, y tiene que hacer que la iglesia aborte todo lo que ya Dios ha colocado en el vientre de su iglesia para que nazca. Yo quiero que podamos entender hasta ahora, que entendamos muy bien lo siguiente, que Dios no hará nada a menos que lo coloque en el vientre del corazón de la iglesia. Hay algo que está a punto de nacer, hay algo que viene del mismo cielo, hay algo de parte de Dios que Dios ha colocado en el vientre y en el corazón de cada hombre y mujer de Dios que le está buscando. La iglesia está de parto, la iglesia está a punto de dar a luz. Estamos con dolores de parto, ¿me entiende? Esto es una similitud, en una igualdad, en un tiempo cronológico, donde la iglesia está con dolores de parto, pero la creación también está con dolores del parto. El mundo está con dolores de parto, ¿me entiende? Para dar a luz lo que Dios ha colocado sobre la iglesia y sobre nosotros. Dice, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Para dar a luz. Si Satanás nunca se ha parado al frente de la iglesia que tú pastoreas, hombre de Dios, quiere decir que esa no es la iglesia del Señor. Quiere decir que la iglesia ya abortó. Dice, a fin de devorar a su hijo, a fin de devorar, escúchame bien, antes de devorar acontecimientos y antes de devorar señales, Satanás lo que quiere devorar es la próxima generación. Que venga una generación que no conozca el poder de Dios, que venga una generación más llena de humanismo que de la palabra de Dios,
Que venga una generación con mucha habilidad, con mucha continuidad en lo secular, pero no una generación que conoce a Dios, que se sabe apartar, que se sabe consagrar, que busca a Dios de todo corazón para poder ser parte en esta hora para lo que Dios está a punto de hacer. ¿Sabe lo que Satanás quiere devorar? A nuestra próxima generación, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. En estas palabras, la iglesia de estos últimos días y la iglesia que está a punto de salir de este confinamiento está a punto de dar a luz una nueva generación. La iglesia que está a punto de salir no fue la que entró en este confinamiento, en este afinamiento, en esta prueba. Ahí estamos dando a luz mucha gente que no nos conocía, gente que aún no quería nada con Dios. Están naciendo continuamente de nuevo por medio de las transmisiones mientras que oramos, mientras que buscamos a Dios. Dios está haciendo una obra muy poderosa en esta última hora. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hay una generación que se va a levantar para regir con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, fue separado. Una generación que conocerá a Dios y se esforzará. Una generación que conocerá lo celestial. Una generación que estará establecida en lo eterno, en lo celestial. ¿Me entiende? Establecido en visiones, establecido en prodigios, en señales, establecido en propósitos eternos. Y dice el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. 70 días, un lugar en el desierto, un lugar de preparación, un lugar donde Dios la confina, la prepara, la equipa, la cambia. Por eso dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido una vez más la salvación, el poder, el reino de Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Una vez más estamos aquí proclamando que ahora viene salvación. Estamos aquí para proclamar que ahora viene el poder. Estamos aquí para proclamar que ahora viene el reino de Dios. Y ahora viene la autoridad de Jesucristo. Viene salvación. Viene salvación sobre la tierra. ¿Sabe quién va a traer esa salvación? El Espíritu Santo. ¿Sabe a quién va a usar? A su iglesia. ¿Sabe que viene ahora el poder? Dice, como dije, iniciando la transmisión y usando este verso, que tú eres un hijo de Dios, que Dios te colocará por señal y por prodigio para muchos que lo requieren. Usted tiene que atreverse a buscar a Dios. Usted tiene que atreverse a buscar el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que atreverse a buscar la plenitud del Espíritu Santo de Dios, para que usted sea lleno del poder del Espíritu de Dios, para ser una señal para este mundo. Dice la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Y dice, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esta es la generación que se está levantando. Esta es la generación que está a punto de salir a las calles. Esta es la generación que está a punto de tomar el mundo. Esta es la generación que está a punto de ver un renacimiento como nunca antes aquí en la tierra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es una generación que conoce el poder de la sangre de Cristo. Es una generación que no tiene por inmunda la sangre de Jesús. Conoce el poder redentivo de la sangre. Conoce el poder redentivo del pacto de la sangre de Jesús en el mismo Calvario. Conoce el poder de resurrección y del nacer de nuevo por el poder de esta preciosa sangre. Conoce el poder de protección por medio de esta misma sangre. Conoce el poder que el que está bajo la sangre del Cordero de Dios no puede ser tocado por ningún mal. Y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, la palabra que predican, que testifican de nuestro Señor Jesucristo. Y es una generación que aún menosprecia sus vidas hasta la muerte. Están dispuestos a dar el todo por el todo en esta última hora. Y cuando vio el dragón, dice el verso 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Estamos a la puerta de ver la continuidad de este verso, que está escrito hace más de 2100 años, ¿me entiende? 2100 años y no se ha cumplido, pero es una generación que traerá a Satanás de las regiones celestes y lo colocará en tierra, lo bajará por el poder que le ha sido dado. Pero cuando él caiga a tierra, dice, perseguirá a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
perseguirá a la iglesia que está a punto de dar a luz una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de la iglesia. ¿Me entiende? Esto no tiene que ver nada con edad. Esto tiene que ver simplemente con ADN espiritual, con conexión con el cielo, con lo que Dios está a punto de hacer. Por eso le digo a mis hijos, le digo a la iglesia, le digo a Maranata, le digo a hombres y mujeres de Dios: alíñese, póngase en línea para lo próximo que se está a punto de levantar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente del desierto, ¿me entiende? Las alas de la gran águila, ¿me entiende? Dos alas para volar por encima. Eso es poder sobrenatural. Esos son señales y prodigios. Lo hemos dicho por mucho tiempo. Es ayuno, es oración, es palabra, ¿me entiende? Pero se le da las dos alas de la gran águila para que vuele, para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca hasta la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, ¿me entiende? Esas aguas de inmundicia son doctrinas, son falsas doctrinas, son pensamientos humanos. Es para tratar de contaminar a la iglesia con el pensamiento del mundo y la mundanalidad del mundo, y dañar la integridad de la palabra de Dios que tiene la iglesia. Pero la iglesia dice: pues la tierra ayudó a la mujer. La tierra es la misma humanidad. La tierra tiene que ver con hombres y mujeres que se van a levantar para poder desvirtuar toda esa mentira que se dice. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Dios tendrá en esta última hora una generación que guardan el mandamiento, que temen a Dios, que se han separado, que se han consagrado, que creen en este último renacimiento que está a punto de tocar la tierra y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, entendamos quiénes somos en la redención para que operemos en lo sobrenatural. Es vital que descubramos quiénes somos de acuerdo a las Escrituras para poder operar en lo sobrenatural. Es vital que entendamos, que descubramos quiénes somos de acuerdo a las Escrituras. Que descubramos quiénes somos de acuerdo a las Escrituras para poder operar en el poder sobrenatural. Es mejor que lo entendamos, que entendamos quiénes somos y empecemos entendiendo por nuestros padres. Pues, en este caso, nuestro padre Abraham, Génesis 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira del lugar donde tú estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Alguien dice: ¿qué tiene que ver esto con descubrir quiénes somos en las Escrituras? Pues descubre que todo lo que tú veas posees. Descubre que toda tu visión interna de lo que Dios ha colocado dentro de ti lo vas a obtener. Mi pregunta esta mañana es: ¿qué percibes internamente dentro de ti? ¿Qué es lo que viene? Aunque no lo entiendas todo, aunque no lo escuches, aunque escuches en parte y en partes entendamos, pero hay una persuasión interna de que estamos mirando más allá. Yo te insto a esta hora y yo llamo a mis hijos a esta hora: no coloquen la mirada solamente en lo temporal, en lo de ahora. Yo le pido que usted le alce sus ojos, mire al cielo, busque a Dios en ayuno y oración en búsqueda, para que entonces usted pueda ver lo próximo que está a punto de suceder. ¿Qué quiero establecer en este principio? Que todo lo que tú veas en el Espíritu y que Dios te lo permita ver, Dios te lo dará a ti. Porque toda la tierra que ves o todo lo que tú ves, la dará a ti y a tu descendencia para siempre. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué podemos hacer después de que nosotros conozcamos en la Escritura quiénes somos? Comenzar con el conocimiento de qué hay dentro de nosotros. ¿Me entiende? No nos dejemos nublar por la naturaleza caída que hay fuera de nosotros. Sí, somos humanos, somos carnales, somos gente sensual, emocional, ¿me entiende? No de confianza en la carne, no confiamos en nosotros mismos. Pero ¿por qué no nos enfocamos quién es el que hay dentro de nosotros? Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes, levitas, para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Muy bien. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. ¿Me entiende? Aún
Si Juan hubiera entendido quién era él, si Juan hubiera entendido completamente y hubiera descubierto aún lo que Jesús decía, él es el Juan o el Elías que había de venir, él es el Elías que había de venir. Déjeme decirle algo, Juan tenía la autoridad y tenía el mando sobrenatural de cerrarle los cielos a Herodes. Si él hubiera cerrado los cielos a Herodes, a él no le hubieran cortado la cabeza. Quiero que podamos entender esa apreciación. Si lo comprendemos y recibimos esta realidad, entonces podemos operar en lo sobrenatural. ¿Cuántas veces Satanás quiere tratar de que nosotros simplemente resbalemos en el asunto de que no somos nada, de que no servimos para nada? Y es una realidad. En lo humano somos un desastre. Estamos llenos de debilidad, de limitaciones, de ignorancia. Somos un reguero en lo natural, en lo humano, aún en lo secular. Pero en lo espiritual, internamente, tenemos que entender quién es el que muere en nosotros, para que entendamos nuestra asignación, nuestro llamado, nuestro propósito y cuál es la voluntad de Dios que tenemos que hacer. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús se enfocó en el que estaba en Él para hacer las obras. Ahora enfoquémonos en el Cristo que hay en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Jesús está dentro de mí, pero mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me cubrirá de toda debilidad y me ayudará para poder yo ser cambiado y ser usado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Le voy a dar tan siquiera unos cuantos pensamientos para tratar de convencerlo a usted de quién es usted de acuerdo a la redención. De acuerdo a las Escrituras, fui redimido como una semilla de Abraham, por la simiente que había en él y que estaba en la descendencia de acuerdo al Cristo que debe venir, y como una bendición para este mundo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos herederos de la promesa que se le hicieron a Abraham. ¿Y cuál es la promesa que le hicieron a Abraham? De que él era heredero de todo el mundo. Somos la simiente de Dios. Hemos sido redimidos para conquistar este mundo. Comencé diciendo en Apocalipsis que estamos para acá para poder gobernar con vara de hierro aquí en el mundo. Somos una descendencia con un ADN, redimidos por la sangre de Jesús, para poder traer a este mundo, tomando mando para traer lo sobrenatural sobre este mundo. Isaías 51:1 dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eres más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Tienes que entender el llamado. Tienes que entender que ese llamado determina un nivel de bendición. Y tienes que entender que ese nivel de bendición establece un poder de multiplicación. Verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Después de que tú entiendes de dónde tú sales, de dónde tu simiente, de dónde viene tu continuidad en lo espiritual y en tu ADN, como tú vienes caminando, entonces entenderás que Dios nos consolará, que Dios quitará nuestras soledades, que Dios cambiará nuestro desierto en paraíso, que Dios hará que el huerto de Jehová sea hallado en alegría y gozo y alabanza. Número 2, tú fuiste redimido para ser librado de las maldiciones. Maldiciones se tiene que cortar, todo eso se tiene que acabar. Seguiré quebrantando toda maldición que hizo de tu vida, y tú tienes que quebrantar y destruir toda maldición que viene sobre tu casa y sobre los tuyos. Gálatas 3:13. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Toda maldición
que has cargado, lo cargas porque quieres, pero en Cristo Jesús se cargó en el madero y se destruyó, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Yo cargo la bendición, la misma bendición que le dieron a Abraham, que fue la misma bendición que había perdido Adán, que es la misma bendición que está caminando por todas las escrituras, la misma bendición que camina por toda la tierra para aquellos que son de esta simiente, está sobre mí. Alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esta palabra, todo aquel que tiene el glorioso Espíritu Santo ahora tiene la bendición de Dios. Número 23, porque contra Jacob no hay aguarero, ni adivinación contra Israel. Así que no hay forma que hechizos, que conjuros, que maldiciones vengan a esta hora contra ti, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Número 3, fui redimido para ser vencedor y no víctima. Somos a esta hora los vencedores, no las víctimas. No estamos aquí para ser vencidos, estamos aquí para ser vencedores. Estamos aquí para tener una trascendencia de cambio. Estamos aquí para traer señales, prodigios y maravillas para cambiar el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos para vencer, no para ser vencidos. Estamos para cambiar absolutamente todo, no para que las cosas nos cambien a nosotros. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Número 4. He sido redimido del reino de las tinieblas, para que el poder de las tinieblas no pueda atormentarme nunca más. Escuche eso. El poder de las tinieblas no puede atormentarte nunca más, a menos que tú le des lugar. A menos que tú permitas que Satanás le dé lugar a Satanás en tu vida, en tu casa, en lo que tú haces. Pero yo he sido redimido del reino de las tinieblas. Satanás no tiene cómo atormentarme. En otras palabras, yo he sido trasladado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. No hay potestad. La palabra tinieblas es oscuridad, es ignorancia. Yo fui trasladado del reino de la ignorancia, de la oscuridad, donde no hay luz, donde no hay amor, donde no hay comprensión. Y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí yo he sido trasladado. En otras palabras, aunque Satanás te busque en el lugar que has sido confinado, él no te puede encontrar, porque ahora tú no estás en su reino, tú no estás bajo su dominio, tú no estás bajo su potestad. Él no puede tocarte, y una vez más, a menos que tú lo permitas. Efesios 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Dios es luz, Dios es amor, mas ahora sois amor en el Señor. Andad como hijos de luz, o andad como hijos de amor. Número 5, las cosas sobrenaturales son nuestra nueva forma de vida en la redención. Repito eso. Las cosas sobrenaturales son nuestra nueva forma en la vida de la redención. En otras palabras, cuando Jesús te redimió por su sangre, por tu sacrificio, te estableció en el nivel celestial con el Padre celestial, para que lo sobrenatural sea normal para ti. Número 6, fui redimido para tener dominio sobre el último enemigo. Se llama la muerte. Fui redimido para tener dominio sobre el último enemigo, la muerte. Aún en Hebreos dice, Hebreos 2, creo 8 y 9, dice que no gustaremos de la muerte, porque Jesús gustó de la muerte. En otras palabras, el creyente no ve la muerte. El creyente, la muerte para él es el vehículo que lo lleva a lo eterno. No gustar es no ver, no oír, no sentir y no percibir. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, tú escoges vida o muerte. ¿Y cómo tú escoges vida y muerte? Por las palabras que tú hablas, por las palabras que tú declaras. No simplemente por las palabras que utilizas mientras que tú oras. No, por las palabras que tú utilizas mientras que tú vives en tu vida cotidiana. Ten mucho cuidado de lo que hablas y de qué manera tú hablas. Porque de la manera como tú hablas permite la vida o permite la muerte. Porque el poder de la muerte y la vida está en la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate a la mar. Y no dudará en su corazón, sino que creyere que será dicho lo que dice. Lo que diga te será hecho. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Palabra de vida, palabra de poder, palabra de bendición. Ahí está lo sobrenatural. Recuerde que nuestro Dios crea absolutamente todo, recrea absolutamente todo con la palabra de su poder que sale de su boca.
Somos seres creados. Somos un espíritu creado, colocado en un cuerpo de carne, pero con la autoridad y el poder de Dios para hablar, para que las cosas acontezcan. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en otras palabras, Jesús nació de una virgen, carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la cruz Él abrazó la muerte para con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Número 7. Fui redimido para ser libre de la enfermedad y las dolencias. Establezcalo bien claro ahorita en su casa, en su hogar, que si cualquier contagio entrare por la puerta de su casa, o si usted salir afuera, cualquier contagio, cualquier bacteria venga contra usted, muere instantáneamente al tocarle a usted, porque usted fue redimido para ser libre de la enfermedad, de las dolencias, del contagio. Usted tiene que creerlo. Yo no estoy diciendo que usted violente todas las normas de bioseguridad. No estoy diciendo que sea un necio en eso. Hágalo, pero también crea que no simplemente un tapabocas y lavarse las manos simplemente a usted lo va a librar de la operación demoníaca que hay sobre la tierra. Hay que ir más allá. Hay que creerle a Dios con todo el corazón. Hay que pararnos firme y entonces establecer en las escrituras, como dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Él llevó nuestra enfermedad. Llámese leucemia, llámese cáncer, llámese cualquier síntoma mortal que haya venido repentinamente a tu vida. Eso tenemos que recibirlo con la palabra de fe y la palabra de poder. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24, Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, usted tiene que declararlo, estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Que el mundo vea, que Satanás no te puede tocar, que el mundo vea que esta pandemia no te pueda tocar, que el mundo pueda percibir y entender en ti que hay un ser superior morando dentro de ti, y tú en sencillez y en humildad puedas convertirte en una señal y maravilla para el mundo. Número 8. Fui redimido para decretar avances sobrenaturales. Lo que no anunciamos, lo que no decretamos, lo que no creemos, de la manera que no operemos, no lo veremos. Tenemos que ser atrevidos. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe cuál es la tarea que Satanás está ahora enfrentando batería contra la iglesia? Que esa sal se desvanezca, que esa sal no tenga el conservante natural para conservar el alma de la humanidad. Si Él logra desvanecer la sal de la tierra que eres tú y soy yo, y dañar tu testimonio, entonces completamente no seremos de señal ni prodigio para la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Esa es una de las tremendas señales. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Nuestras buenas obras es lo que va a alumbrar a la gente para ver señales, prodigios y maravillas. La mejor señal y maravilla que tú puedes hacer para el mundo es la obra que tú tienes en la forma como tú vives. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Levántate, iglesia. Isaías 61. Resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y estamos en eso. Oscuridad de naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Yo llamo a la iglesia que pastoreó por la gracia de Dios a esta hora. Levántate, iglesia, y vamos a creer que en el más corto tiempo nosotros vamos a reunir una vez más como iglesia. Yo estoy esperando la gran noticia, que en menos de 15 días nos podamos empezar a reunir en el templo del Señor. Vamos a creer a Dios en estos últimos 15 días. Mañana, al frente, con un grupo de pastores, estaremos ayunando y orando
por nuestra nación. Estaremos ayunando y orando para que se siga deteniendo esta pandemia. Estaremos ayunando y orando para que venga un cambio. No nos podemos sentar y esperar a ver si escuchamos buenas noticias. Nos vamos a levantar y vamos a orar. Y escúchame bien, iglesia, vamos a provocar las buenas noticias. Porque que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad sobre las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Si Satanás ataca a la iglesia y la dispersa, entonces el amanecer de Dios es sobre los que están en el pacto. ¿Sabe cuál es la señal que la gente verá? Que la gloria de ti amanecerá sobre ti, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, a tu revelación, a tus obras, a tu alumbramiento, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Número 9. Fui redimido para ser un espíritu en un cuerpo de carne. Respondió Jesús, Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Pero aún mejor, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver. No puede ver. No puede ver. Escúchame bien. Tú has nacido de nuevo para oír las cosas del reino. Tú has nacido de nuevo para ver el reino de Dios. Tú has nacido de nuevo para tú entender la operación del misterio de este reino sobre la tierra. Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Sabemos la humildad de Pablo y sabemos la humildad de los hombres de Dios, que no permiten que los endiosen. Pero es la operación de Dios sobre tu vida que hace ver que el mundo te vea como un Dios en la tierra. Número 10. Fui redimido para ser un león que prevalece donde otros fracasan. Escúchame bien. Donde otros caen, los hijos de Dios redimidos se levantan. Pero tú te levantas para levantar los que están caídos. Es el momento que la iglesia se levante para poder cambiar naciones. Es el momento que esta iglesia se levante para poder cambiar condiciones. Es el momento que esta iglesia se pronuncie para poder cambiar todo lo que está ocurriendo. Es el momento que esta iglesia se levante. Simplemente estamos esperando que en oración, pero también creyendo, que nos saquen de este confinamiento para ese momento de ir de casa en casa a predicar, a salvar, a sanar, a echar fuera demonios, a traer el reino de Dios en operación. Apocalipsis 5, verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia, lista para recibir la operación de los 7 espíritus de Dios. Proverbios 30:29. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Usted no vuelve atrás para nada, ni a este mundo. Usted no retrocede, usted persiste, usted se para firme. Una gran señal es que mientras que todo el mundo decae, tú te levantas. Mientras todo el mundo se deprime, tú estás alabando a Dios. Mientras todo el mundo está con una incertidumbre, tú sabes para dónde tú vas. Para que seamos luz para los que no saben qué hacer. Para que traigamos entendimiento en este tiempo de confusión. Para que tengamos una palabra de vida en medio de este mundo de caos. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Así mismo, en la misma operación de Jesús. Tú eres una duplicidad, ¿me entiendes? De Jesús aquí en la tierra. Muchos Cristos se van a levantar, hombres y mujeres que cargan a este Jesús en humildad, en sencillez, no endiosándose, sino como siervos de Dios, pero sirviéndole a la humanidad. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a su diestra en lugares celestiales. Estamos sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Número 11. Fui redimido para operar en la esfera de posibilidades ilimitadas. Para eso fue que usted fue redimido, para operar en la esfera de posibilidades ilimitadas. Veremos posibilidades ilimitadas. Juan 14:12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Dónde está la generación que hará las obras de Jesús mayor? Dice, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde está esa generación que se para y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Número 12.
Por causa de la redención, estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Es lo que Satanás tiene temor. Por eso es que Satanás nos quiere esparcir. Satanás nos quiere confinar. Satanás no quiere que nos reunamos como iglesia. Pero a Satanás se le olvidó que Jesús dijo: donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Pero la iglesia tiene que entender que la cabeza de esta iglesia está en el cielo, en lugares celestiales. Pero el cuerpo de esta iglesia está en la tierra. Y mientras que estemos aquí en la tierra, somos la cabeza de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío. Y sobre todo nombres que se nombran. No importa el nombre que traiga el demonio que sea. Estamos aquí para someterlo. ¿Me entiende? Por eso es que tomamos el mando de lo sobrenatural. Para someter toda maldad, toda destrucción, todo aquello que quiera venir sobre nuestra nación. Número 13. Fui redimido para ser heredero de Dios y coherederos con Cristo. Para eso fui redimido. Y si hijos, también herederos. Somos herederos. Somos los herederos de Dios. Somos los coherederos con Cristo. Somos los herederos de este mundo. Con todo respeto a toda autoridad que se pueda parar para hablar de esta pandemia y de lo que hablan y de muertos y de cómo quieren preparar fosas comunes y en los cementerios, porque la mortandad es muy grande, para traerle temor a la gente y de hablar que de 10 ciudadanos 7 se van a contaminar, de 7 que se van a contaminar 1 va a morir. Entonces están colocando cifras de muertes terribles. Pues nos paramos firmes como iglesia. Nos paramos firmes para detener esta pandemia. Nos paramos firmes para traer vida. Nos paramos firmes para traer luz, amor, confianza, revelación, sacar la incertidumbre, poder bendecir a la humanidad, bendecir nuestra nación. Paramos firmes por estas ciudades. Número 14. Lo sobrenatural de Dios es natural para los redimidos. Tiene que ser natural. Tiene que ser natural. Y número 15. Fui redimido para tener dominio sobre la tierra. Tú estás aquí para tener dominio sobre la tierra, porque la redención me hace un embajador de Cristo en la tierra, y la redención me pone al mando de lo sobrenatural para un avance. Escúchame bien. La redención me hace un embajador de Cristo en la tierra, y la redención me pone al mando de lo sobrenatural para un avance espiritual. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor es que él. Levántate y tienes que resplandecer, porque la redención me hace que yo me convierta, de acuerdo al orden de Cristo, en uno que puede alumbrar el mundo en medio de esta oscuridad. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora empecemos a operar en este poder sobrenatural. Y comienzo diciendo lo siguiente: lo sobrenatural son las señales y maravillas que Dios confirma y manifiesta como resultado de la palabra que recibimos, creemos y obedecemos. Recibe la palabra, cree la palabra, obedece la palabra, y señales y maravillas y prodigios van a empezar a operar. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Marcos 16:15. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Salgan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cómo vamos a operar en este poder sobrenatural? ¿Cómo tomar el mando? Lo sobrenatural es simplemente el producto de nuestra obediencia de fe. Recuerde que cuando le faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Prepárese. Hagan todo lo que Dios le diga, de acuerdo a lo que está escrito,
de acuerdo a lo que a Él ha determinado, de acuerdo a la palabra que Dios les ha dado, de acuerdo a la dirección que hemos recibido de Dios. Por eso esta iglesia tiene que seguir orando, ayunando, buscando a Dios, abriendo los ojos de su entendimiento por el poder del Espíritu Santo. Haced todo lo que os dijere. Vamos a hacerlo todo, hacerlo todo. Juan 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntó a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino porque las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, nadie es el culpable. Esto es el causal del efecto del pecado que hay en el mundo, pero nuestro Padre lo ha permitido para que las obras de Dios se manifiesten. Hay muchas obras de Dios que hay que hacer, hay muchas obras de Dios que hay que manifestar. Tenemos que tomar mando de lo sobrenatural, que el mundo vea a nuestro Dios poderoso, que el mundo vea nuestro Dios haciendo señales, prodigios y maravillas. Que la iglesia no se retraiga de operar en lo sobrenatural, porque entonces ahora dice: y vendrán muchos haciendo señales y prodigios para engañar al pueblo. Si la iglesia no se levanta ahora con este poder sobrenatural, muchos serán engañados por aquellos que, torciendo las escrituras y viniendo de parte de Satanás, van a engañar a muchos y los van a destruir. Es tiempo que lo verdadero se levante. Es tiempo que la gente ungida del poder del Espíritu Santo de Dios se levante para hacer las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dure, dijo Jesús. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso es Juan 9:4. Dice el 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Escúcheme, somos luz del mundo. Más que por el testimonio, y tenemos un testimonio, más que por nuestras buenas obras. Somos luz del mundo por las señales y prodigios y maravillas que Dios ha colocado en su sola potestad sobre la iglesia, sobre sus hijos y sobre todo aquel que le cree en este último tiempo. Y le dijo: me es necesario hacer las obras que el que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Recuerda que Jesús dijo: no hago nada que el Padre no me muestre, no digo nada que el Padre no me diga. Así que Jesús vio al Padre haciendo esta obra. Dios nos mostrará lo que quiere hacer en esta última hora. Dios nos revelará qué es lo que Él quiere hacer. Dios nos guiará por medio del poder del Espíritu Santo para esta hora, para traer lo sobrenatural, para traer las señales y prodigios como nunca antes lo hemos visto. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muchos expertos dicen que él le hizo barro, le colocó 2 barros en los ojos, porque posiblemente el hombre no tenía ojos, y como el hombre fue hecho de barro, de tierra, él simplemente volvió a reconstruir en el barro con el poder del Espíritu Santo de Dios lo que colocó en sus ojos. Usted tiene que entender que el Dios nuestro agarra un pedazo de barro y hace una gran maravilla. Nosotros somos un pedazo de barro. Simplemente si Él sopla sobre nosotros, hará maravillas en medio de nosotros. Juan 14:21. El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Veremos la manifestación de Dios. Saber quién tú eres va a determinar lo que tú puedes hacer. Saber quién tú eres. Y te di más de 15 principios. Quién tú eres de acuerdo a la redención, no de acuerdo a tu humanidad, no de acuerdo a tu sensualidad o de acuerdo a tu intelecto y capacidad, sino saber quién eres de acuerdo al que está dentro de ti. Isaías 29:11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Muchas cosas que están selladas van a ser abiertas en este tiempo. Muchas cosas que están guardadas serán abiertas para aquellos que traen revelación. Ahora, tomemos el mando de lo sobrenatural por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Tengamos la actitud del centurión. Tengamos la actitud de todo aquel que dijo: solamente di la palabra, habla la palabra. Recuerda que las señales y las maravillas son la confirmación cruda de la palabra para los que creen. Empiezo a creer. Yo empiezo a creer ahorita que Vanessa García, que está ahorita en una UCI, ha
aparentemente con un dictamen de leucemia. Y con un deterioro completamente en su cuerpo. Ahora mismo envió la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de resurrección, la palabra de sanidad. Oh, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate en Vanessa García ahora mismo. Arresto la muerte, arresto el cáncer, arresto la leucemia. Padre, yo envío la palabra de Dios a sus tuétanos, a sus coyuntas, a su espina dorsal, Señor, donde se recrea la sangre. Ahora hay camashira, resoria, todo cáncer en esa sangre, toda maldición generacional y ancestral en el cuerpo de Vanessa es destruido ahora, Señor. Padre, coloca a Vanessa García como una señal y una maravilla tuya, donde colocarás un sello y una señal de que tú eres poderoso. Recuerden algo, mis hijos, Marcos 16:20. Y ellos salieron, predicaban en todas partes. Si no predicamos, Dios no hará nada. Ahora, sepa que predica, sepa cómo usted habla, sepa cómo usted anuncia. Porque de acuerdo a lo que usted use de las escrituras y como usted predique, lo que Dios va a hacer. Y ellos salieron, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía. Marcos 9:27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Recuerda, la palabra de Dios sana y da plenitud. La palabra de Dios sana y da plenitud. La palabra de Dios sana y da plenitud. Anuncia, sí, palabras de arrepentimiento, sí, palabras de que la gente se vuelva a Dios, sí, que necesitamos humildad y sencillez para volvernos a Dios, pero envía palabras de sanidad, palabras de vida, palabras de plenitud, palabras donde la gente pueda ser reconfortada. Salmo 107, verso 20, envió su palabra y lo sanó. Señor, envía en este último tiempo tu palabra para que sanes y libre de tu ruina, a la iglesia. Job 33:21. Su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro. Su vida lo que causa la muerte. Aquí está. La carne desfallece. Los huesos aparecen. Su alma se acerca al sepulcro. Su vida su vida a lo que causa la muerte. Si tuviera cerca a él algún elocuente mediador muy escogido. Señor, que seamos, Señor, mediadores escogidos con gracia, con unción, con poder, sí, con el evangelio completo, Señor, pero que anuncie al hombre su deber, ¿Cuál es su deber? Que se vuelva a Dios, que se arrepienta, que deje el pecado. Pedimos tiempo que tengamos palabras de vida, de salvación, de sanidad, de poder, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Como dice el Salomón en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Por dónde es que entra primero la palabra? Está atento en la atención de la palabra, por el oído, ¿me entiendes? En los ojos, guárdalas en medio de tu corazón, y es lo que va a producir ¿qué? Sanidad completa. A mayor persuasión de la palabra, más alto será tu nivel de autoridad sobre lo sobrenatural. Regresemos a la palabra, leamos la palabra, memoricemos la palabra, meditemos la palabra, anunciemos la palabra, digamos la palabra, creamos la palabra, caminemos la palabra. Siempre anunciemos palabras de vida eterna. Según de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Operemos como operó el apóstol en Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, viendo que tenía fe para ser sanado, viendo que tenía fe para ser sanado, viendo que tenía fe para ser sanado. Pero la gente no va a tener fe para ser sanado si no predicamos toda la palabra completa de Dios. Y creemos, y no creemos que Dios hará prodigios, milagros, sanidades, tomando el mando de lo sobrenatural. Por favor, no le dejemos el espacio vacío a Satanás para que traiga una turba de lo sobrenatural demoníaco para destruir al mundo. Por eso hay tanto cristiano aún consultando santeros, brujos, adivinos, porque no conocen el poder de operación de Dios en sus vidas. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licoánica: Dios, bajo semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Señor, que nuestras manos, unge nuestras manos, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. De tal manera que aún le llamaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es el sonido de la fe que hacemos, que lo que determina las señales y maravillas que podemos ver. Es el sonido de la fe que hacemos, que lo que determina que las señales y maravillas los podamos ver. Lo que usted cree, le será hecho. Por eso, toma el mando de lo sobrenatural por el poder de la fe. La fe pone al creyente al mando de lo sobrenatural. Un solo verso y es suficiente. Jesús dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Cuánta gente ha recibido una sanidad y un milagro por este medio, sin conocer a este siervo de Dios, sin conocer a este hombre de Dios? Simplemente hace una demanda. En algún momento él va a soltar la palabra y yo la agarro y ahí está, y lo obtiene. Porque también yo soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Otra palabra, en lo natural yo tengo una autoridad y yo digo que se haga y se hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que decían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, tú tienes una autoridad celestial, tú tienes una autoridad sobrenatural. Solamente di. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Escúchame bien, Maranata. Escúchame bien, mis hijos. Como usted le haya creído, le sea hecho ahora. He oído, me han escrito y me han contado de muchas provisiones sobrenaturales. Lo que le quiero recordar fue que al principio de este confinamiento, Dios me dio una palabra de provisiones especiales, y Dios se seguirá proveyendo. Veremos manifestaciones del poder de Dios. Veremos ahora el segundo orden de lo que vienen, que son visitaciones especiales de ángeles, que son visitaciones especiales de Jesús sobre su iglesia, que son visitaciones especiales donde el poder de Dios estará en operación. Y escúcheme bien, mis hijos de Maranata, seguiremos viendo el poder de Dios salvando. En las últimas 2 semanas, más de 450 personas por medio de Zoom, haciendo grupos por medio del internet, usando estos medios, hemos alcanzado. ¿Quiere que le diga algo mejor a todos mis hijos, discípulos y predicadores? Veremos una gran cosecha esta semana de hombres, de mujeres. Entraremos en casas de familias donde están desesperados y veremos el poder de Dios. Y Dios esta semana salvará, sanará, se proveerá, y el mundo y Medellín conocerá el Dios que nosotros estamos anunciando. Ahora, la mano de Dios que está al mando de lo sobrenatural solo puede moverse por medio de la fe. La mano de Dios se moverá donde tú crees, donde tú anuncias. Nuestro nivel de autoridad en lo sobrenatural es definido por el nivel de fe que hoy opera en nosotros. Nuestro nivel de autoridad en lo sobrenatural es definido por el nivel de fe. El nivel de fe. Tu nivel de fe tiene que subir delante de Dios a quien creyó. Así la fe viene por el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios, ¿me entiendes? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, niveles de fe, poca fe, más o menos fe, mucha fe, dijo Jesús. Mujer, grande es tu fe en lo que mueva a Dios. Nuestro nivel de autoridad en lo sobrenatural es definido por el nivel de fe que hoy opera en nosotros. Hechos 24:14.
Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y a los profetas que están escritas. Son las palabras de nuestra boca, las que están al mando de lo sobrenatural por nuestras palabras, que se convierten en semillas creativas del poder de Dios. Solamente dilo, dilo. Padre, yo declaro, creyendo en el poder del Espíritu Santo de Dios y en la fe, un milagro para Vanessa, un milagro para todo aquel que está necesitado, todo aquel que está al borde de la misma muerte, Señor, vida de resurrección, todo aquel que tiene síntomas. Y hemos escuchado muchos testimonios de mucha gente que ha sido sanado del COVID-19. Ahora, en el nombre de Jesús, que la sanidad, que el poder de Dios, yo tomo el mando ahora, tomo la autoridad. Toda señal y prodigio mentiroso de hechicería y de brujería es destruido ahora en el nombre poderoso de Jesús. Maná, recibe fuerzas, levántate, persiste, porque estamos a días y a horas de volver a reunirnos como el cuerpo de Jesús en un templo en el nombre del Señor. Y yo termino. Tomamos el mando de lo sobrenatural por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el gran comandante de lo sobrenatural. Sigamos orando. Y yo llamo a la iglesia que pastoreo. Sigamos llamando avivamiento, orando por avivamiento, orando por un renacimiento, orando que en este tiempo no cesen las señales, no cesen los prodigios, no cesen las maravillas, no cese lo sobrenatural de Dios, no cese las señales y prodigios y maravillas que el Dios del cielo tiene sobre nosotros. Y una vez más se lo voy a leer, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ellos van a profetizar bajo el poder del Espíritu Santo. Viene un renacimiento sobre este país, viene un avivamiento real sobre este país. Todo lo que es falso, todo lo que es impúdico, todo lo que es engañoso se caerá, y solamente lo de Dios va a prevalecer. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré el Espíritu en aquellos días. Y aquí viene: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Señor, en esta hora, danos prodigios en el cielo, danos prodigios en la tierra, para que el mundo conozca, respete y tema al Dios que nosotros le servimos. Sangre y fuego y columna de humo. Hechos 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Y Pedro, con Juan, fijándolo en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estaba atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Padre, a esta hora, Señor, de acuerdo al orden de estas escrituras, y empezamos a orar que los paralíticos se levanten, Señor. Empieza a reconstruir y shamamakatira, huesos, extremidades. Padre, empieza a vivificar órganos, el hígado, el estómago, los pulmones, Padre, empieza a fortalecer, Señor, los pulmones de todo aquel que tiene una necesidad de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Yo termino. Debemos continuar deseando un aumento en nuestro nivel de unción. Solamente tú tendrás un nivel de unción más profundo, de acuerdo a tu nivel de oración, de consagración y de entrega, y de encuentros divinos que tendremos con el poderoso Espíritu Santo. Nuestro nivel de unción es lo que determina tu nivel de mando de lo sobrenatural. Escúchame, iglesia. Escúcheme. No podemos estar bajos de unción. Necesitamos estar buscando nuevos niveles de unción y de poder y de entrega bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, en los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí está el hombre natural, el hombre humano, el que decía: este es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, pero ahora está en la cárcel bajo una tremenda opresión. Y entonces Jesús le dice: mira, respondió Jesús y le dijo: id, haced saber a Juan las cosas que oí y veis. ¿Me entiende? Ya es tiempo que la gente escuche y vea el poder de Dios en operación. Que los ciegos vean, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Padre, yo pido, Señor, que empecemos a ver, que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos sean limpiados, la gente que está contaminada sea limpiada, los sordos escuchen, los muertos sean resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Ordenamos lo sobrenatural por la palabra que hablamos, porque las palabras son creativas, más cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y termino. Comandamos lo sobrenatural por el poder del nombre de Jesús. Este nombre está preñado de maravillas, de señales, de prodigios. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es ungido sobre todo nombre. Es ungido, ¿me entiende? Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Habrán nuevas lenguas. El poder satánico se inclina ante este nombre. Declarar la palabra con denuedo. Nos da el poder y el mando para dirigir abiertamente lo sobrenatural, para establecer el poder de Dios. Y cierro aquí. Hechos 4:13. Estoy viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero entonces, termino para que oremos toda esta semana en estos versos. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiere decir que en cada culto, mientras que se anuncia la palabra con denuedo, Dios va a hacer sanidades, va a hacer señales, va a hacer prodigios. Y aún no tiene que estarse predicando de lo sobrenatural, porque aún la palabra que se predique en todo el conocimiento de Dios ya es sobrenatural. La gente se sanará. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ahí se unieron, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder, con gran poder. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús, tomamos el mando para desatar lo sobrenatural con todo amor y respeto. No es lo que nuestros gobernantes, lo natural, han decretado y han declarado. Ellos lo han afirmado desde un plano natural y desde un plano secular, lo cual nosotros no contradecimos. Pero ahora nosotros nos paramos en el plano de lo celestial, de lo eterno, donde lo que es espiritual va a alterar lo que es natural, donde lo que es de parte tuya sobrenatural va a alterar lo natural. Padre, yo tomo autoridad ahora y empiezo a declarar que lo sobrenatural del cielo empieza a cambiar toda condición natural sobre la tierra. Y ahora le pido a cada creyente, a cada hijo mío que está en conexión conmigo, empiece a orar por esta nación, empiece a orar por su ciudad, empiece a orar por su familia, empiece a orar por los suyos. Si usted tiene algún familiar que está enfermo, empiece a declarar en su nombre, empiece a declarar sanidades, señales, prodigios, maravillas. Padre, Padre, envía legiones de ángeles sobre nuestro país, Señor, para que traigan provisiones especiales a tu pueblo. Señor, que la palabra de vida venga y que tu pueblo sea sanado, tu pueblo sea fortalecido, tu pueblo sea redirigido. Padre, oramos, Señor, a esta misma hora, que miles de hogares y miles de casas se abran ahora, para que nosotros realicemos iglesias en las casas y empecemos a predicar de puerta en puerta, de casa en casa. Señor, y yo declaro que esta semana es una semana sobrenatural, aún más allá de lo normal. Será poderoso, Señor. Hará señales, hará prodigios, hará sanidades, hará visitaciones de Dios. Señor, que veamos que los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan. El poder de Dios viene en operación, Señor. Lo creemos ahora. Tenemos que empezar a anunciarlo de una forma especial. Y que miles de almas son salvas. Padre, dale sabiduría a nuestro presidente. Padre, dale sabiduría a nuestros gobernadores.
Padre, dale sabiduría a nuestros alcaldes. Que la ciencia del Altísimo los visite y les dé dirección. Señor, oramos por la economía de nuestro país para que sea levantado. Señor, oramos por todos aquellos que están perdiendo sus trabajos. Señor, bendice. Señor, danos dirección. Señor, levanta a los creativos espirituales para que tengan creatividad y poder creativo en esta hora para traer tus planes y tus propósitos aquí en la tierra. Y ahora, Maranata y mis hijos, los encomiendo a la palabra de vida, a la palabra de milagros, a palabras de señales, prodigios y maravillas. Que el Dios del cielo les provea. Que el Dios del cielo me los sane. Oiremos de grandes cosas. No porque este siervo predicó, sino porque usé la palabra de Dios. Y Dios hará maravillas, prodigios y milagros como nunca antes. Les bendigo, les amo, les quiero. Que tengan una feliz y gloriosa tarde. Nos vemos esta semana. Y que sean entronados en el poder de Dios. Bendiciones. Les amamos, les queremos. Gracias por todo. Bendiciones.